Ya hablamos del dónde vas a trabajar y cuáles son los detalles que tienes que saber para poder tener tu oficina, lo que te generará paz mental. Ahora pasamos al cómo. A la hora de pensar en cómo, hay muchas opciones que puedes tener en mente. Es más, varias de ellas las vamos a tocar en los siguientes puntos. El cómo puede ser si tendrás socios o no tendrás socios. Y en caso tal de que tengas socios, en la parte del quién entraré muchísimo más a detalle del tipo de socio que yo te recomendaría. También vas a definir el cuándo, qué va a ser en qué momento vas a trabajar y más o menos cuál va a ser tu horario. Lo que queremos hacer ahora en el cómo es definir la estructura de tu empresa. ¿Será que vas a tener más empleados o no vas a tener más empleados? También es bueno que lo definas. En caso tal de que vas a tener un empleo en el futuro, ¿en qué momento va a ser el momento adecuado para tener ese empleado? Lo que yo te recomiendo es que te pongas metas medibles que te van a ayudar a mejorar tu empresa o tu proyecto y que a raíz de eso la estructura vaya agarrando forma. Por ejemplo, nosotros en De Pasión al Proyecto, a la hora de generar varios cursos, lo que hacemos es que hacemos una estructura en donde definimos. Luego de ganar un monto X de dinero, vamos a poder contratar a una persona específica para que maneje a la comunidad, que se encargue de generar interacción en el grupo de Facebook y en el grupo de WhatsApp. Entonces, nuestra meta medible es un monto específico de dinero que necesitamos para poder solventar todos los gastos y aún así contratar a alguien, ¿no? Entonces, si tú tienes un blog o una tienda online o cualquiera que sea tu emprendimiento, yo te recomiendo que inicies tú, solamente tú o tal vez tus socios, y que trabajes en todo lo que tengas que hacer para sacarlo adelante. Luego, ponte específicamente algunos medidores para poder saber cómo tu estructura debe o puede crecer. Por ejemplo, puedes utilizar el montón de ingreso para definir cuándo agregar a alguien al equipo. Otros factores que puedes utilizar para medir diferentes puntos en tu empresa podría ser perfectamente el número de clientes que tengas. Por ejemplo, cuando tienes una agencia y manejas las redes sociales de varias empresas, por lo general, una persona, dependiendo del tipo de manejo de redes, puede manejar 6 cuentas diferentes. Entonces ya sabes que cuando tengas más de 6 cuentas, va a ser un buen momento para contratar a otra persona más. Es a raíz de este tipo de medidores en donde vas a poder definir qué es lo que necesita tu empresa y en qué momento vas a agregar a alguien más a tu estructura. Y la mejor forma de hacer esto es a través de medidores específicos. Aquí te voy a dejar uno de los medidores que puedes utilizar dependiendo de cuál sea tu emprendimiento para que tú decidas cuál tomar en cuenta o para que utilices ejemplos y crees tus propios medidores. Algo que es importante aquí es que la estructura la defines tú. Defínela ya para que tengas un norte en el cual enfocar tu empresa. Y así vas a poder darte cuenta que van a haber muchas personas que vas a poder contratar online a través de plataformas como Workana, Fiverr o hasta por Skype y Trello. O también vas a poder perfectamente tener personas en una oficina, dependiendo de cuál sea tu emprendimiento o tu proyecto. Aquí te dejo una lista de diferentes medidores que se utilizan en diferentes industrias para que utilices los que te funcionen o los utilices como ejemplos y definas los tuyos. Como ya te había mencionado, si manejas redes sociales o tienes una empresa que maneja redes sociales, por lo general una persona puede manejar 6 cuentas. Entonces ese es un medidor. Cada 6 cuentas agregas a una persona más a la empresa. Por ejemplo, si vendes productos online, hay algo que se llama listing, que sería subir ese producto que tienes que subir, que tienes que vender. Esto funciona cuando vendes productos en eBay o cuando vendes tiendas en una empresa o hasta cuando vendes casas y haces bienes raíces a través de plataformas digitales. Por lo general, una persona sumamente enfocada puede subir 20 listings al día. Eso es lo que se dice o esto es lo que se conoce en la industria. Entonces, tienes que saber más o menos cuántos listings o cuántos productos vas a subir al día y eso te puede dar una idea de cuántas personas necesitas para hacer esto en un tiempo que te funciona o que te parezca coherente. A la hora de hacer consultorías o llamadas o enseñar online, algo en donde alguien tenga que estar en vivo hablándole a una cámara,
Por lo general, una persona no debería hacer más de 6 horas al día, por muchos motivos. La experiencia nos ha enseñado que la voz se gasta después de mucho tiempo, una persona puede sufrir de algún problema en la garganta o quedarse sin voz si habla por más de 8 horas. Y además de eso, este tipo de emprendimiento o de empresa en donde hay una persona detrás de cámara, ya sea haciendo consultorías o enseñando uno a uno, siempre tiene que estar respaldado de un producto específico y escrito, ya sea a modo de reporte o informe o cuestionario. Entonces, utilizar 8 horas al día solamente para hacer llamadas te va a dejar con muy poco tiempo para crear este reporte o informe. Así que es muy importante que si tu empresa va a requerir que una persona esté hablándole a la cámara, ya sea a través de consultorías o cualquier otra cosa, intenta no llenarlo con 8 horas al día, porque esto va a tener repercusiones negativas a largo plazo. Entonces, por lo general, nosotros reconocemos que 6 horas frente a una cámara sin parar de hablar puede ser como que un máximo coherente para una persona. Otro medidor muchísimo más importante y casi que genérico es un monto de ingreso. Por ejemplo, luego de definir tu salario o el salario que le vayas a dar a tus socios o los salarios que tú vayas a repartir al inicio, date cuenta de cuánto salario necesitas para contratar a otra persona. Entonces, uno de los medidores es cuando generemos, por ejemplo, $500 más de lo que tenemos planeado, vamos a poder contratar a otra persona. Y entonces, el monto económico del salario de esa persona que podrías contratar puede ser el medidor específico de cuándo agregar a más personas a tu equipo. Algo súper importante es que tienes que pensar, esas personas que estás agregando, si estás utilizando el medidor de monto económico, es importante que esas personas incrementen el ingreso que vas a tener en tu empresa. Por ejemplo, si estás pensando en que necesitas hacer $800 más para poder contratar a alguien que maneje tus redes sociales, enfócate para que en ese manejo de redes sociales haya un porcentaje que sea para vender tu producto o el servicio que estás ofreciendo. Entonces, el salario de esa persona va a salir de estos nuevos ingresos y va a ser sostenible porque agregar a una persona a tu equipo te generaría más ingresos. Pero esto lo tienes que hacer a propósito. Tienes que pensar, cada persona que estás agregando está o no incrementando tu servicio o tu ingreso por producto. Todos estos son parámetros que debes tener en cuenta. Al final del día te motiva que tú decidas y definas cuáles van a ser los medidores que vas a utilizar. Pero lo que más te recomiendo es que lo hagas. Defínelos, porque si no los defines, no vas a tener un norte claro de cómo saber cuándo puedes delegar trabajo o agregar a más personas a tu equipo. Así que es muy importante, cual sea que sean esos factores de medición de cuándo puedes hacer que tu equipo crezca, créalos, síguelos y si descubres alguno que te gusta mucho, compártelo abajo en los comentarios. Vamos a intercambiar todos estos factores de medidores que no funcionaron para que a muchas personas les pueda beneficiar esto. Yo, Andrés Piñeiro, a modo personal, algo que me funciona muchísimo es utilizar como un factor de medición conseguir correos nuevos de personas. Yo sé que cada 1000 correos hago una campaña de lanzamiento o vendo un producto a través de email marketing. Entonces ese es mi medidor. Me enfoco en conseguir correos para cada vez que llegue a 1000 hago un lanzamiento. ¿Cuáles van a ser los medidores que tú vas a crear? Ya hablamos del dónde y el cómo. Ahora vamos a hablar del cuándo. Ahora mismo, el cuándo quiero que le des muchísima importancia. Puedes pensar que es una bobería, que bueno, vas a trabajar todos los días de 8 a 5 y listo. Pero te quiero decir que no necesariamente es así. Primero que todo, los que me conocen saben que yo soy fiel creyente en que los emprendimientos digitales, cuando las ideas apenas se están validando, por lo general no son todo el ingreso que tú necesitas al mes. Entonces es normal que muchas de las personas que están empezando emprendimientos ahora mismo tengan otro trabajo en donde están recibiendo su ingreso, lo que hace que no puedan dedicarle 8 horas al día a su emprendimiento, o tengan que estudiar y vivan con sus papás y es verdad que no tengan gastos, pero también van a tener limitaciones de tiempo. Entonces, a lo que me refiero es que empezar un emprendimiento rara vez es el trabajo tiempo completo de las personas que están empezando un proyecto digital. Es por eso que somos estrictos a la hora de pensar en el cuándo.
Tienes que descubrir las horas ideales para que tú trabajes y tienes que definirlas. Si no priorizas crear tiempo para tu emprendimiento, probablemente tu emprendimiento no va a salir adelante. En muchas ocasiones se recomienda despertarse muchísimo más temprano y meterle horas a tu emprendimiento, ya sea antes de tener que ir a estudiar o a tu trabajo. Para otras personas funciona muchísimo más hacerlo en la noche. Irse a dormir súper tarde porque específicamente le están metiendo a su emprendimiento horas y horas y horas de trabajo. Conozco a personas que lo hacen en su hora de almuerzo. Hay muchísimas variaciones que puedes hacer. Yo te voy a hablar de caso personal. A modo personal, fluctúa a lo largo de los años cuando uno trabaja en emprendimientos que apenas está sacando adelante.